and let's have fellowship. Simplemente coge a alguien que sabe hablar inglés y di, vamos a tener compañerismo. We can speak through a third party. Podemos hablar a través de otra persona. Don't keep away because I don't know Spanish. Por favor, no te impida acercarte a mí si piensas que yo no hablo español. I still want to go back home to Africa with stories about Spanish Christians. Quiero volver a África con historias acerca de cristianos aquí españoles. Now, my task in this first session Ahora, mi tarea en esta sesión is that of sharing with you about the gospel work in Africa. es la de compartir con vosotros acerca de la obra del Evangelio en África. I really believe that this is an important part of the Christian faith. Yo creo que esta es una parte importante de la fe cristiana. To know what is happening in other parts of the world. Saber lo que está sucediendo en otras partes del mundo. It enriches your prayer life. Esto enriquece tu vida de oración. It also enables you to know how else you can serve the Lord. También te ayuda a saber cómo más puedes servir al Señor. The Apostle Paul, writing to the Colossians, El apóstol Pablo escribiendo a los creyentes en Colosa, in chapter 4 en el capítulo 4, and verse 7, versículo 7, while he is in prison, mientras él está en prisión, says that Tychicus would tell you all about my activities. dice, Tíquico os va a decir todo acerca de mis actividades. He is a beloved brother and faithful minister Él es un hermano amado y fiel ministro and fellow servant in the Lord. y también un siervo en el Señor conmigo. I have sent him to you for this very purpose, Le he enviado a vosotros para este propósito, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. para que podáis saber cómo estamos y para que Él pueda animar vuestros corazones. And with him, Onesimus, Y con Él, Onésimo, our faithful and beloved brother, who is one of you, nuestro hermano amado, que es uno de vosotros. they will tell you everything that has taken place here. Ellos os dirán todo lo que ha sucedido con nosotros. That's essentially what I am doing. Eso es esencialmente lo que estoy haciendo. On behalf of your brothers and sisters in Africa. En nombre de vuestros hermanos en África, So let me begin by giving you a very quick rundown on the history of the church in Africa. quisiera deciros brevemente cuál ha sido la historia de la iglesia en África. Most of you will know, if you've studied church history, that there was a time in North Africa La mayoría de vosotros, si habéis estudiado algo de historia eclesiástica, sabréis que en el norte de África, when it was really the center of the Christian faith, era en realidad el centro de la fe cristiana. especially places like Alexandria in Egypt, En especial lugares como Alejandría, en Egipto. but it really spread right across North Africa Pero esto esparció por todo el norte de África, until the growth of Islam hasta el crecimiento del Islam, wiped it all away. pues deshizo todo eso. There were still a few believers and churches that remained, Todavía hubieron algunas iglesias que permanecieron y algunos creyentes, but they were very weak and fragmented. pero estaban muy fragmentadas estas iglesias y muy débiles. The second attempt of missions in Africa El segundo intento de misiones en África came primarily from Portugal, vino principalmente de Portugal. and it was largely the Roman Catholics that tried. Y fueron principalmente los católicos romanos que intentaron. It was not fruitful. No fue fructífero. It was largely along the coast of Africa, Fue principalmente por la costa de África, West and South and East Africa, por el oeste, el este y el sur de África.
And it was partly as the Portugal, the king of Portugal, was trying to find a way to India. Y era principalmente el rey de Portugal que estaba tratando de encontrar un camino a la India. So even that failed. Aún eso fracasó. But it was not until evangelicals began to bring the gospel into Africa Pero no fue hasta que los evangélicos intentaron hacer llegar el evangelio a África, round about the 17th into the 18th century, ahí alrededor del siglo XVII, siglo XVIII, that the gospel now began to really be planted south of the Sahara Desert. que recién el evangelio comenzó a sembrarse realmente al sur del Sahara. For a while, it was only along the coast. Por mucho tiempo era solo por la costa, But in due season, a number of missionaries began to go into Central Africa. pero con el tiempo algunos misioneros comenzaron a entrar al centro de África. For the place I come from, which is Zambia, El lugar de donde yo vengo, que es Zambia, the first missionary is David Livingstone. el primer misionero es David Livingstone. He opened up the place because he was also an explorer, Él abrió ese lugar porque él, además de ser misionero, era explorador. and many other missionaries began to come into that part of Y Africa. muchos otros misioneros comenzaron a venir a esa parte de África. By the time we are getting into the 20th century, Una vez que llegamos al siglo XX, there was a lot of missionary activity across Africa south of the Sahara. había mucha actividad a lo largo de África, especialmente en el sur del desierto Sahara. And by the time we come to the middle of the 20th century, Y una vez que llegamos a mediados del siglo XX, the missionaries had begun to hand over the mission stations and churches to indigenous leaders. los misioneros empezaron a entregar esas obras a los locales, a las personas de esos países. And the indigenous leaders simply maintained the names of the denominations of the missionaries. Y aquellos que permanecieron simplemente se quedaron con los nombres denominacionales que ellos habían recibido. And so the names of churches that you have in Europe will be the same names that we have in Africa. Entonces los nombres para las iglesias que tenemos en África serían iguales que los nombres que vemos en Europa. And by today, one needs to know that the churches are largely led by indigenous leaders. Pero lo que tenéis que saber es que la mayoría de las iglesias ahora están siendo lideradas por aquellos que son de los países, personas de esos lugares. Part of the handover was initiated by the missionaries, Parte de esta transición fue iniciada por los misioneros, but part of it was a real struggle with the indigenous leaders. pero parte también fue una lucha con los líderes indígenas. It was at a time when political leaders were fighting for independence from the colonial nations. Fue al mismo tiempo que los líderes políticos estaban luchando para independencia de los colonizadores. And so at that time there was a lot of tension Entonces en ese tiempo había mucha tensión between the local people and the foreigners. entre los locales y los extranjeros. And so the thinking was something like this. Entonces el pensamiento era algo así. If politically we can be independent of these nations, Si políticamente podemos ser independientes de estos países, why should we not spiritually also be independent of the mission station or mission agencies? ¿por qué no podemos serlo también espiritualmente de estas agencias misioneras? Now, in some places, the indigenous leaders were not really ready. Ahora, en algunos sitios, estos líderes locales no estaban realmente listos.
But those who were planting those churches had no choice but to hand over. Pero aquellos que habían plantado estas iglesias no tenían ninguna opción excepto entregar esas obras. So by the time we are reaching the beginning of this century, Entonces, una vez que está comenzando el siglo XXI, we have a situation where the churches are now being led by indigenous leaders. tenemos la situación donde la mayoría de las iglesias están siendo lideradas por los pastores locales, They are diverse son diversos and they continue to multiply. y siguen multiplicándose. Different numbers can be, different populations can be given for different countries. Diferentes populations. Yeah, for Christians, number of Christians. Sí, dependiendo del país había diferentes números de creyentes. Most would be in English-speaking Africa, La mayoría de estos creyentes estaban en los países que hablaban inglés, but you also have French and Portuguese-speaking Africa. pero también los africanos que hablan francés y portugués. And there you will have less in terms of the number of Christians. Y en esos países tenías menos creyentes. However, where we find the greatest challenge Sin embargo, donde hallamos el desafío más grande is the fact that the level of training es el hecho de que el nivel de entrenamiento has been quite low for church leaders. ha sido muy bajo para líderes eclesiásticos. The reason is simply that the rate of growth of the church is faster than the rate at which leaders can be trained. Entonces, lo que estaba sucediendo es que las iglesias estaban creciendo más rápido que lo que se podía entrenar a líderes. And people who have never been trained Y personas que nunca han sido entrenadas end up running churches. empiezan a guiar iglesias. And some of them don't even have complete Bibles. Y algunos ni siquiera tienen Biblias completas. Maybe because in their particular tribe, Quizá porque en su tribu en particular there is only the New Testament. solo tienen el Nuevo Testamento. Or maybe the book of John. O quizá solo tienen el Evangelio de Juan. But these are people who've been exposed to the Christian faith. Pero estas son personas que han sido expuestas a la fe cristiana. They are excited about the Christian faith. Están emocionados acerca de la fe cristiana. And therefore they want to multiply in terms of churches. Y por lo tanto quieren multiplicarse en cuanto a iglesias. So in that sense, the evil one takes advantage. Entonces, en este escenario, Satanás se aprovecha Because he mixes Christianity with African traditional religion. porque lo que vemos es que se mezcla el cristianismo con las religiones africanas. So that in the end, you have the kind of mixture that does not really please the Lord. Lo que tienes al final es una mezcla que no agrada al Señor. And yet, the churches are still multiplying. Pero las iglesias siguen multiplicándose. And that is a mixture of things you want to thank God for and also things you are very concerned Y es una about. mezcla de aquello que sí, le damos gracias a Dios por ello, pero otras cosas no tanto. Now, most of that is happening right across the continent, Ahora, la mayoría de esto se ve a lo largo de todo el continente, but it's important for us to divide the way we think about Africa in three parts. pero es importante dividir cómo pensamos en África en tres partes. So, first of all, it is north of the Sahara, Entonces, en primer lugar, tenemos lo que está al norte del Sahara, which we sometimes refer to as the Arab North lo que a veces llamamos el norte árabe or the Islamic North. o llamamos el norte islámico. And it's a place where it's extremely difficult
to evangelize and plant churches Y es un lugar donde es extremadamente difícil evangelizar y plantar iglesias. because the nature of Islam is that it is territorial. Porque la naturaleza del Islam es que es territorial. So this area belongs to Muslims, and therefore for you to try and plant churches Esta área pertenece a los musulmanes, así que para que tú intentes plantar iglesias, is something they don't want, and persecution happen. es algo que no quieren e inicia la persecución. And also individuals who turn from Islam to the Christian faith, they are physically persecuted. Y aquellos que sí se convierten, individuos son físicamente perseguidos. When you now come south of the Sahara, Entonces, cuando llegamos al sur del Sahara, the situation changes. la situación cambia. And there you have the majority of the peoples claiming to be Christian. Ahí la mayoría, pues, dicen ser cristianos. And if I could just quickly add something here. Y quiero añadir algo rápidamente aquí. When you hear about churches being burnt Cuando escuchas acerca de iglesias siendo quemadas and Christians being murdered in churches, y cristianos siendo matados en iglesias, it is usually between the Arab North and the Christian South. normalmente es justo entre el norte árabe y el sur cristiano. You can almost draw a line from Sierra Leone Casi all puedes the trazar way- una línea de Sierra León all the way to Sudan. hasta el Sudán. And that is the point where the fighting normally happens. Y ese es el punto donde normalmente vemos el conflicto. It crosses about halfway in Nigeria between north and south, Justo más o menos por donde tienes Nigeria, norte y sur, all the way to Sudan, north and south. hasta el Sudán, norte y sur. And again, it's because of the nature of Islam. Y una vez más, es por causa de la naturaleza del Islam. So if people inside the Islamic area Entonces, si personas en esta zona islámica are coming to faith in Christ, se están convirtiendo a Cristo, then to them, the Christians are invading our territory. entonces para ellos, los cristianos están invadiendo su territorio. And therefore they get angry and they attack. Se molestan y atacan. But again, the nature of Christianity Pero una vez más, la naturaleza del cristianismo is that it spreads the es que news. esparce las nuevas. It goes and converts individuals wherever they are. Se convierte en individuos, esparce y se convierte en individuos, no importa dónde estén. So you can't say here, No don't puedes decir, cross. no cruces aquí. Christians will still evangelize in that area. Cristianos van a seguir evangelizando en esos lugares. And hence the ongoing fights. Y por eso el conflicto. But let's come to the Christian South now. Pero vamos a enfocarnos en el sur cristiano. Again, an artificial separation is between the villages and the cities. Tenemos otra separación artificial entre los pueblos y las ciudades. The Christian faith, first of all, went into the villages. La fe cristiana primero fue a las aldeas, Because at that time, there were hardly any cities. porque en ese tiempo no había prácticamente ciudades. Most of Africa was villages. La mayoría de África era aldeas. It wasn't until they began to discover minerals No fue hasta que descubrieron minerales that mines began and cities began. que vinieron las minas y por lo tanto las ciudades. So most of the Christian faith would have been in the villages. Entonces la mayoría de la fe cristiana se hubiese visto en las aldeas. And in that sense, it was largely tribal. Y en ese sentido, pues era principalmente en las tribus. So if you belonged to such and such a tribe, Entonces, si pertenecías a tal y tal tribu,
then you would be Baptist. entonces eras bautista. If you belong to this other tribe, Si pertenecías a esta otra tribu, then you'd be Pilgrim Wesleyan. entonces eras wesleyano. If you belong to that other tribe, Si pertenecías a esta otra tribu, you are Presbyterian. eres presbiteriano. So inevitably, people began to claim Christianity by tribe and not by conversion. Entonces, inevitablemente las personas se autoproclamaban cristianos por tribu y no por conversión personal. Especially when chiefs began to get converted. Especialmente cuando el jefe de la tribu se convertía. Because it means now this village belongs to such and such a church. Eso significaba que ahora la aldea entera pertenecía a tal y tal iglesia. So we are in the villages at the moment. Entonces estamos en las aldeas por el momento And I'm trying to help you to understand the thinking of the people y there. simplemente quiero que entendáis cómo piensan. So if a chief joins a church, Si un jefe se hace parte de una iglesia, as I said, the village then is largely belonging to that church. entonces ahora toda la aldea pertenece a esa iglesia. Then the people know that if you want favors with the chief, you join that church. Entonces el pueblo sabe, si tú quieres tener el favor del jefe, pues tú también te unes a esa iglesia. While they are still practicing their African traditional religion. Y todavía están practicando su religión africana. Hence, in the villages, you have a lot of that mixture. Todo lo que tienes es esa mezcla en las aldeas. A lot of people who will claim to be Christian, Muchas personas que proclaman ser cristianos, but the Christianity is only skin deep. pero ese cristianismo es solo superficial. If you just look underneath, Si indagas un poquito más al fondo, it is the witch doctors who are still leading everything. pues ahí tienes todavía todos los que son parte de la religión nativa que están liderando todo. And so, in that sense, there's still need for a lot of missions work, Entonces todavía hay necesidad para mucha obra misionera which is emphasizing the true gospel que enfatiza el verdadero evangelio of repentance towards God and faith in the Lord de Jesus. arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. A conversion that really changes people. Una conversión que realmente cambia a las personas. While we are still in the villages, Y mientras estamos todavía en las aldeas, let me add a little more. déjame añadir un poquito más. And this is a normal part of missions work. Y esto es una parte normal de la obra misionera. Missionaries coming into Africa did not only bring the gospel, Los misioneros que vinieron a África no solo trajeron el evangelio, they also brought schools. también trajeron escuelas. They taught the people how to turn their language into a written language and then learn to read it so that they can read the Bible. Ayudaron a las personas a convertir su lenguaje en un lenguaje escrito, luego tradujeron la Biblia a sus idiomas para que pudieran leer la Biblia y les enseñaron todo lo que necesitaban para leer. And so the different tribes learned how to read and write in their own language. Entonces las diferentes tribus aprendieron cómo leer y escribir en su propio idioma. And with that came the basics of numbers or arithmetic and Y con eso yeah, vinieron everything. todas las otras disciplinas, los números, las matemáticas y todo lo demás. A little bit of science as well, Ciencia también, a bit of knowledge of the world, conocimiento acerca del mundo and the knowledge of the Bible. y el conocimiento de la Biblia. And one aspect of the knowledge of the Bible Y un aspecto del conocimiento de la Biblia was the recognition that all human beings are made in the image of es el God. reconocimiento de que todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios. That it doesn't matter the color of our skins, Que no importa el color de nuestra piel, it doesn't matter what our tribe is, no importa cuál es nuestra tribu, we are all made in the image of God. todos somos creados a la imagen de Dios. Now that in itself is very positive. Ahora, eso en sí mismo es muy positivo.
Because Africa has a lot of tribes. Porque África tiene muchas tribus. Zambia alone Solo Zambia has about 73 tribes. tiene 73 tribus. And at one time, these tribes were fighting one another. Y en algún momento estas tribus estaban peleándose entre ellas. And now we are one Zambia, one nation. Ahora somos una Zambia, una nación. We have national boundaries, Tenemos pues los límites de nuestra nación, but they are very artificial. pero son muy artificiales. Some of them pass inside the village. Algunas pasan justo a través de una aldea. So people cross the national boundaries just going to visit their cousins. Entonces, las personas cruzan todo el tiempo para visitar a sus primos, por ejemplo. But even where it separates tribes, the Christian faith has helped us to intermarry. Entonces, lo que ha sucedido es que la fe cristiana ha ayudado, ha fomentado que nos casemos entre nosotros. Because we have recognized we are all the human race. Porque hemos reconocido que somos todos la raza humana. The other aspect that missionaries brought was the medical side, Otro aspecto que trajeron los misioneros fue el lado médico, which helped to improve the lives of the local people. que ayudó a mejorar la vida de las personas locales. And that continues even to today. Y eso continúa hasta el día de hoy. So in Zambia, for instance, Entonces, en Zambia, por ejemplo, 60% of health facilities are run by churches. el 60% de los hospitales son lideradas por iglesias. And therefore, the government respects the Christian church a lot. Entonces, el gobierno respeta bastante a las iglesias cristianas. The best schools in Zambia are run by churches. Las mejores escuelas son de las iglesias. Again, the government appreciates that. Una vez más, el gobierno aprecia todo ello. So the Christian church in that sense has had a real footing in the world. Entonces, la iglesia en ese sentido ha ayudado grandemente. Let's quickly move into the city now. Ahora vamos a irnos a las ciudades. So if one was to say what is the main difference between Christianity in the village and Christianity in the cities, ¿Cuál es la diferencia principal entre el cristianismo en las aldeas y en las ciudades? it is primarily that the churches in the cities are exposed to the Western world and culture. Bueno, la diferencia principal es que las iglesias en las ciudades están más expuestas al occidente, a la cultura occidental. Our young people are on television, they are on the internet all the time. Nuestros jóvenes están viendo televisión, están en internet todo el tiempo. And so to them, Europe, America is the promised land. Entonces para ellos Europa, Estados Unidos es la tierra prometida. If you can have houses like that and cars like that and everything, Si that's the puedes nice tener world. casas como ellos y coches como ellos, eso es lo mejor. And in a sense, when they get onto the internet, they don't just get the good stuff, they also get the bad stuff. Lo malo es que cuando se meten en internet no solo ven lo bueno, sino también lo malo. They begin to lose some of the values Empiezan a perder algunos de los valores that were there in their own culture. que estaban ahí en su propia cultura. And so, for instance, you find marriages and family lives breaking up a lot more easily. Ves, por ejemplo, familias que se están destrozando, se están rompiendo y matrimonios mucho más fácilmente, As they have wrong priorities in their lives. siendo que ahora tienen prioridades fuera de lugar en sus vidas. When they chase material things more than spiritual things. Cuando van en pos de cosas materiales mucho más que las cosas espirituales, eso es lo Now, que sucede. whereas in the West, young people are abandoning Christianity for things like atheism.
por ejemplo, en el occidente están abandonando muchos, especialmente los jóvenes, el cristianismo por cosas como el ateísmo. What we are finding in Africa Lo que estamos viendo nosotros en África is that a lot of people es que muchas personas are becoming Christians in their teenage years. se están convirtiendo al cristianismo en su juventud. They may have even grown up in church. Puede que se hayan criado en la iglesia, But what is happening is as they come into the city, lo que pasa es que cuando llegan a la ciudad they begin to wrestle with questions like, who am I? y empiezan a lidiar con preguntas tales como ¿quién soy yo? They are finding churches that have the real gospel being preached. Están encontrando iglesias que tienen el verdadero evangelio que está siendo predicado. And many of them are becoming Christians, Muchos de ellos se están convirtiendo. which is something that I am most grateful for. Y es algo de lo cual le doy gracias a Dios. That instead of people losing faith, Que en vez de perder su fe, many of them are finding faith in Christ muchos están encontrando fe en Cristo and then finding themselves in a conflict with their religious parents. y luego entrando en conflicto ellos con sus padres religiosos. Because the parents are now saying, why have you left our church? Porque los padres ahora están diciendo, ¿por qué has abandonado nuestra iglesia? When really it is because they have now found gospel preaching churches. Cuando realmente lo que ha sucedido es que han encontrado iglesias que proclaman el evangelio. And that's something I want to repeat, I am most grateful for. Y eso es algo por lo cual le doy gracias a Dios. Now, there's no doubt you will have a few individuals who are abandoning the Christian Ahora, faith. obviamente hay algunos que sí están abandonando la fe cristiana, But I want to repeat, the majority are heading in the right pero direction. quiero repetir, la mayoría está yendo en la dirección correcta. So we have then this difference between Christianity in the cities, Entonces aquí tenemos la diferencia entre el cristianismo en las ciudades, Christianity in the villages, cristianismo en las aldeas and then Christianity up in North Africa. y el even cristianismo en el norte de África, y esto hasta el día de hoy. today. If I was to add all this together, Si yo sumara todo esto, I would say that the Christian faith is growing or multiplying at a very fast rate yo in diría Africa. que la fe cristiana está creciendo o multiplicándose a un ritmo muy rápido. Missiologists predict Los misiólogos predicen that in the second half of this century, que en la segunda mitad de este siglo, 1/3 of the Christians on the whole planet una tercera parte de todos los cristianos en el planeta will be in Africa. estarán en África. 1 out of every 3. Uno de cada tres. And those of us who live there Y para nosotros que vivimos ahí, are not surprised no me sorprende, because the churches continue to grow. porque las iglesias siguen creciendo. My own church, for instance, Mi propia iglesia, por ejemplo, we have planted within the city itself hemos plantado en la ciudad misma about 9 churches aproximadamente 9 iglesias and plan to plant another 2 this coming year. y tenemos planeado plantar 2 más al final de este año. And then in the rest of Zambia and Africa, Pero y luego en el resto de Zambia y África we have planted at least 40 churches. hemos plantado por lo menos 40 iglesias. And it's an issue of choosing who to send to plant churches. La cuestión es saber a quién enviar para plantar las iglesias. Because the Holy Spirit is energizing his people to do his work. Porque el Espíritu Santo está energizando a su pueblo para hacer su obra. And so we have to think about leadership development. Entonces tenemos que pensar en el desarrollo de líderes.
we have to think in terms of training pastors. Tenemos que pensar en términos de entrenar a pastores. Otherwise, we will have churches, but what will be happening in those churches will be dishonoring to the Lord. Si no hacemos esto, tendremos iglesias, pero lo que estará sucediendo en esas iglesias va a deshonrar a Dios. Now, some of you will know about the book that I wrote a few years ago. Quizá algunos de vosotros estáis al tanto del libro que escribí hace unos cuantos años. It's entitled God's Design for the Church. El título del libro es El diseño de Dios para la iglesia. It was primarily written for Africa. Principalmente fue escrito para África. Now, some of you may say, but isn't it the same thing for everybody? Bueno, puede que digas, esto es para todos. Let me illustrate the point with something I say in the introduction of the book. Permitidme ilustrar el punto con algo que escribí en la introducción del libro. I give a story Ahí cuento una historia of somebody who was trying to stop people from urinating near his house. de alguien que estaba tratando de impedir a personas hacer pis cerca de su casa, orinar cerca de su casa. Because every morning when he wakes up, he would see that people must have been urinating here. Porque todas las mañanas veía que había personas que habían orinado enfrente de su casa. So he put a signpost Entonces puso una señal ahí which said, "This is not a toilet, do not urinate here." esto no es un váter, puso una señal ahí, por favor no os meéis aquí. It did not stop people from urinating. No detuvo a las personas. So he removed it and put another one, Entonces lo quitó y puso otra señal which said, "If you urinate here, you will be prosecuted." que decía, si te meas aquí, pues va a venir la justicia contra ti. It did not stop people urinating. No detuvo a las personas tampoco. He changed the sign now. Ahora cambió el aviso otra vez. And the next one said, "We are collecting urine." Y la tercera decía, estamos haciendo una colecta de orina For witchcraft. para la brujería. The people stopped urinating. Las there. personas dejaron de mearse ahí. Okay, so the point that is being made El punto ahí que estoy tratando de hacer is the fact that there is a way in which you address the people in Africa hay una manera en la que tienes que dirigirte a las personas en África, where you are really saying the same truth, donde estás diciendo la misma verdad, but when you are now applying it, pero ahora cuando aplicas esa verdad, you're applying it in a way that they can relate to. lo aplicas de una manera que ellos pueden entender. So the reason why I wrote that book Entonces, la razón que escribí ese libro was because the church is growing. era porque la iglesia está creciendo. But a lot of the things that are happening in the church Pero muchas de las cosas que están sucediendo en las iglesias are not brought from the Bible, but brought from the culture. no vienen de las escrituras, sino de la cultura. And so I felt strongly that if we don't get church right, Entonces, lo que yo pensé es, si la iglesia no está en orden, a lot of other things go wrong. otras cosas van a ir mal. And that's where part of the burden lies for me. Y ahí es donde viene una gran parte de la carga para mí. It is the need for training church leaders and pastors Es la necesidad de entrenar a líderes de iglesias y pastores so that we can have healthy churches. para que podamos tener iglesias saludables. Because very soon, Porque muy pronto, Africa will be sending out a lot of missionaries África va a estar enviando muchos misioneros. because the churches are multiplying. Porque las iglesias están multiplicándose. We don't want to send wrong Christianity No queremos exportar un cristianismo erróneo, because it will only make matters porque worse. solo empeorará las cosas. I want to allow for a few minutes for questions. Quiero permitir unos minutos para preguntas, And so just one extra point. pero antes de eso quisiera hacer un punto más. Again, it is the fact that the church in Africa is growing. Una vez más, la iglesia en África está creciendo. And the theme
of missions Y el tema de misiones is beginning to grip the church in Africa. está empezando a realmente cautivar a la iglesia en África. For 200 to 300 years, we have been receiving missionaries. Durante 200, 300 años nosotros hemos recibido misioneros. We are the fruit of that work. Somos el fruto de esa obra. It is now time for us to join the great missionary movement to take the gospel Es elsewhere. ahora el momento para que nosotros nos unamos a este gran movimiento misionero y que llevemos el evangelio al mundo. That does not mean we should not have missionaries, Eso no significa que no necesitamos misioneros, because there are specialized areas, especially of leadership training, that we need others to come and help porque us. todavía hay áreas muy específicas, especializadas, donde todavía necesitamos ayuda, especialmente en el área de entrenamiento. So you are still welcome. Entonces todavía estáis bienvenidos, But we do need to be more intentional to send missionaries to the rest of the world. pero sí necesitamos ser más intencionales en enviar misioneros al resto del mundo. The Islamic North El norte islámico still needs a lot of missions work. todavía necesita mucha obra misionera. And also we are beginning to realize that Europe also needs a lot of missions Y work. lo que nos estamos dando cuenta es que Europa necesita muchos misioneros. Our hearts get broken when we hear of church buildings being closed. Se rompen nuestros corazones cuando escuchamos de iglesias, grandes locales que están siendo cerrados. And our churches pray for Europe. Y nuestras iglesias oran por Europa. But we need to be more intentional, going beyond praying, Pero necesitamos ser más intencionales e ir más allá de simplemente orar. and join the great missionary force so that even in the places of Europe, we can see God's work Y grow. unirnos a la gran obra misionera para que incluso a Europa podamos enviar misioneros. So as we come to Q&A, very briefly, Ahora, justo antes de llegar a las preguntas y respuestas, I would like you to think in terms of what can I do to add to this missionary force. quiero que penséis en qué puedo hacer yo para poder ayudar a que crezca esta fuerza misionera. Although do feel free to ask any other question. Pero por favor, podéis hacer cualquier pregunta que Amén. deseéis.